que el socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre los... Con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor... Dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. Ecuador se recupera lentamente de las secuelas de una dura jornada de paralización y violencia. Las protestas empezaron con el anuncio gubernamental de la eliminación del subsidio a los combustibles y degeneraron en violentos enfrentamientos que han dejado, según el gobierno, 6 muertos, 1.507 heridos y 1.330 detenidos. Hubo inseguridad, destrucción del espacio público y privado, incendios, periodistas, policías y militares retenidos que mantuvieron a algunos sectores del Ecuador sumidos en el caos. La eliminación del subsidio a los combustibles como parte de un plan económico establecido en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional causó 12 días de dura y difícil protesta social. El sorpresivo anuncio del gobierno originó un paro de transportistas que bloqueó vías y dejó a sus usuarios sin servicio. La CONAIE anticipó un levantamiento indígena y se sumó al descontento de otras organizaciones que pusieron al Ecuador en condición de un estado fallido. En la zona cero de la decisión política, el gobierno sabía que el descontento iba a mostrarse en las calles. Empezó reforzando las seguridades mientras transportistas, estudiantes, trabajadores y otros indeclinables mostraban sus desacuerdos. En 3 días, las calles se calentaron. Así se alistaba el escenario para la llegada del sector indígena. El centro de Quito fue el primer sitio de guerra. Allí se veían las imágenes que hace mucho tiempo no se registraban. Vivían momentos de tensión y el descontento por las medidas y por lo que sucedía ya era general. La protesta con violencia era reprimida también con todo y contra todos. La prensa desde el principio tuvo dificultades para hacer su trabajo. La protesta se fue deshumanizando paulatinamente. El uso de la fuerza y la violencia de todos lados se tornaba desmedido. Heridos, golpeados, impactados con bombas del lado de los manifestantes y del lado de la policía se observó la violencia con la que protestaron algunos actores.
Se sentía mucha ira contenida. La violencia escalaba y Quito iba pagando las consecuencias de haberse convertido en la zona de guerra entre quienes buscaban restablecer el orden y los que mostraban su inconformidad con el régimen. La dura represión acorralaba a los manifestantes y eso servía para detener a quienes, como este joven, portaban a su espalda combustible y botellas que iban a convertirse en bombas Molotov para quemar o matar. Los excesos se veían todos los días. Sumados a saqueos y la siembra del pánico. Indico, son ladrones. Se están llevando. Las extenuantes jornadas de protesta dejaban saldos lamentables. Muy difícil porque hubo episodios de mucha violencia, donde estuvimos involucrados, tuvimos que buscar lugares para protegernos del gas, de los impactos de bomba lacrimógena, de los petardos, de los tumbapuertas. Recordemos que hubo momentos en que no se recapacitó si las confrontaciones se daban cerca de hospitales o cerca de población civil que no tenía nada que ver. Hubo un ataque indiscriminado hacia todas las personas. Claro, nos ha preocupado muchísimo cómo el personal sanitario fue agredido. Ambulancias, equipos del cuerpo de bomberos. El mando militar advertía alto riesgo de una toma del Palacio de Gobierno y pedía al presidente evacuar el sitio. Por ello, se cambió la sede de gobierno a Guayaquil. Así lo explica el jefe del Comando Conjunto, Roque Moreira. En este caso, nosotros preveíamos que no teníamos que llegar a ese momento. Primero por las condiciones del señor presidente y también, desde luego, por qué llegar a ese momento de tomar ese riesgo. Entonces, lo más importante era evitar en algún momento ese riesgo. Entonces, fue entendido y comprendido, y con eso quiero también recalcarlo, el señor presidente autorizó su salida de una forma totalmente cuando existieron todas las condiciones, y no creo yo que eso también habría que analizarlo en un momento, no esperar que presionen o que haya ya un riesgo alto para sacarle a la autoridad. Desde Guayaquil se denunció la activación de planes contra la democracia. Aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. En la sede de la Asamblea, los ex aliados políticos del gobierno buscaban que los legisladores se reúnan para plantear su agenda. Y esta Asamblea tiene que determinar el incumplimiento de funciones y avanzar hacia la destitución del presidente Moreno. Necesitamos y exigimos también hacer en este espacio eco de la voz ciudadana que piden adelanto de elecciones. El gobierno de Lenín Moreno tiene una sola disyuntiva: o se cae este paquetazo que afecta a la mayor parte de los ecuatorianos, o se cae el gobierno. Abandonar el campo para ir a Quito. El levantamiento se adelantó para los indígenas. Sorteando los cercos de la fuerza pública, entraron dispuestos a quedarse el tiempo que sea necesario para exigir que el subsidio de los combustibles se mantenga. Los organismos de inteligencia calculaban la llegada de 15,000 indígenas, pero ese pronóstico fue rebasado. Llegaron 25,000, dispuestos a todo, para hacer retroceder al gobierno en lo que se decía una decisión valiente. Con provisiones traídas y otras donadas, el movimiento indígena se convertía en el protagonista de la protesta que se radicalizaba conforme el gobierno la reprimía.
y resguardados por su propia guardia, emprendían marchas por la capital que terminaban en enfrentamiento con la policía. La información que nos llegaba era de la movilización. Se apreció desde un inicio de que existirían unos 15.000 manifestantes que marcharían hacia acá la capital. Pero no se consideró tampoco que iba a existir este tipo de actos como los que presenciamos, vandálicos, agresiones, con otro tipo de intenciones ya, que fue lo que en realidad creo yo que nadie estuvo preparado para enfrentar ese tipo de actos que se dieron. El experto en seguridad pública Hugo Espín considera que para el 7º día de protesta la seguridad del país estaba a merced de los dirigentes indígenas y sociales, por fallas de la fuerza pública. Hay graves fallas en la operación policial y militar. El punto es que se quemaron tanquetas, se quiso bloquear con tanquetas que fueron rápidamente superadas, incineradas. Con las tanquetas son equipos blindados justamente para la protección de soldados que llegan a la primera línea de batalla. Aquí lo que nosotros vimos fue todo lo contrario, tanquetas que eran quemadas, ¿sí? Y que se reivindicaba que el poder del pueblo estaba por encima de la autoridad del Estado. Pese a su numerosa guardia dotada de escudos, palos y látigos, no pudieron evitar la infiltración de elementos ajenos a su etnia. Vamos a hacer una marcha pacífica y nosotros dejamos clarito al correísmo. No pueden venir a aprovechar de la lucha del pueblo. Por ello ha sido retirado muchos actores políticos que están queriéndose beneficiar. No somos correístas. Aquí el correísmo, si ellos mismos provocaron 10 años de crisis para que ahora vengan a pedir lo que está haciendo el pueblo. A algunos los detectaron y les aplicaron la justicia indígena. El 12 de octubre, al menos 30 sujetos que participaban de las movilizaciones, infiltrados entre los indígenas, entraron a saquear, quemar y destruir los bienes de la Contraloría General del Estado. ¡Métele, métele! Declarado el estado de excepción, el 12 de octubre fue el día de mayor tensión para el país, y particularmente para Quito. La situación estuvo fuera de control, porque a decir de la ministra de Gobierno se atacó simultáneamente al Estado. En muchos días, en muchos momentos, rebasó nuestra posibilidad de respuesta, sin dudarlo. Teníamos 250 lugares de conflicto de manera simultánea. Llegamos a tener casi 250 lugares simultáneos en donde atender conflictos. Pero además, el gran nerviosismo que había en la población también provocó que muchas personas llamen a los servicios de emergencia para pedir más presencia policial por el nerviosismo que había también provocado por este ambiente. El sábado fue tal vez el día más difícil para Quito. La toma de la Contraloría fue uno de los hechos más fuertes de esa jornada. Sujetos encapuchados violentaron esa dependencia para destruir y echar por la ventana documentos y todo lo que hallaban a su paso. Escogieron lugares para prenderles fuego. Mucha información quedó carbonizada.
y otra esparcida en lo que se constituyó el campo de batalla. Para el contralor Pablo Celi, el ataque develó intenciones dirigidas. El ataque a la Contraloría, que por sí mismo es un acto criminal, constituye un atentado contra la memoria institucional del país, un atentado que además buscaba no solamente una destrucción documental, sino también destruir la infraestructura de trabajo y con ello sabotear el trabajo de una institución que es esencial para el develamiento del uso de recursos en el Estado. Más allá de este hecho particular, este acontecimiento no es aislado. El fuego duró 20 horas y casi nada es lo que en documentos físicos se ha podido rescatar. Nosotros hemos desarrollado, a partir de los hechos que estamos comentando, un plan de contingencia institucional, en donde, en primer lugar, la institución está funcionando de manera normal en todo el país. El toque de queda general regía en el país, pero lejos de tranquilizar las cosas, enardecía a los manifestantes a los que no se pudo retirar. Ecuador era un estado fallido. Replegados en sus zonas de acogida, descansaban para cobrar fuerzas. Allí, los indígenas recibieron también gases lacrimógenos en una noche de violencia y de muerte. La incertidumbre los rondaba porque aún no han logrado el objetivo. No sabían cuánto tiempo más debían quedarse, pero estaban dispuestos. Demasiado confrontamiento y bomba lacrimógena botaron de policía. Gobierno no dan resultado. Sí vale la pena lucha para nosotros, para a los hijos, porque el pasaje sube, gasolina sube, diésel sube, gas sube, y a todo para nosotros sube. Gracias por provincias, compañera policía. Periodistas y policías fueron retenidos y humillados. Delante de la multitud indígena, una forma más de presionar al régimen. Espiritualidad. Lanzamiento de lo que tratamos aquí 8 señores policiales a fin de evitar que se genere la violencia. Lejos del diálogo, los enfrentamientos que no tienen un precedente similar en la historia del país seguían escalando. Este momento como amazónico a compañeros a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves. Ellos lloraban y velaban a sus muertos. Mientras el país sumido en el desastre, la paralización, el agobio, el temor y las noticias falsas, clamaba por seguridad, diálogo y paz. Marcha pacífica, nos hace esto. Fueron días interminables de convulsión política y social que, vista desde el exterior, obedece, dice John Marulanda, experto en seguridad y defensa regional, a una estrategia de desestabilización de América del Sur. Explica por qué. El análisis inicial que hemos hecho en nuestro Centro de Pensamiento de Seguridad Continental es de que esto no es un hecho aislado. Históricamente la izquierda perdió el poder aquí por incapacidad, por malos administradores, por ladrones. Y después de tanto tiempo está tratando de recuperar el poder y lo está haciendo con una candidata en Argentina que aspira a la vicepresidencia, con Evo Morales que se postula por 4ª vez, con una perturbación en Ecuador que supuestamente tiene como salvador al señor Correa, que dice que él también se presenta como vicepresidente. Si esto coincide con expresiones tanto de Maduro como de Diosdado Cabello sobre que en la región hay una brisita bolivariana, una brisita que se está moviendo y es una amenaza clara de ellos
sobre lo que puede venir para la región. Para Marulanda hay detalles en la protesta que se repiten en la región. El uso de armas artesanales, por ejemplo, a él le dan pistas de una estrategia que busca el caos y que luego busca salvadores políticos. Bueno, hemos diseñado un adhesivo de la revolución. Los escudos que utilizaron también se han visto en Bogotá, se vieron mucho en la época de la guarimba venezolana. Los lanzacohetes que aquí mostraron los vimos en Cali en marzo de este año, exactamente el mismo cohete artesanal. En la línea de fuego estuvo Sebastián Delgado, un videoaficionado que nos ha compartido sus imágenes y nos cuenta lo que vio. Sí tenían, por ejemplo, alguna manera de neutralizar las bombas lacrimógenas y había gente que se dividía en tareas. Había gente con galoneras de agua que su único rol era tratar de devolver las bombas lacrimógenas o neutralizarlas en el agua, porque se enfría y pierde su efecto, ¿no? Otra gente se armaba en unas cuadrillas y esas eran las cuadrillas que lanzaban los voladores. Entonces había un grupo que llevaba los escudos, les protegían a los que iban atrás con los voladores y ellos tenían el interés de apuntar a los voladores hacia donde estaban lanzando los policías a su vez los gases. Ecuador estuvo al borde de una guerra civil, con ciudadanos a punto de tomarse la justicia por mano propia ante la arremetida de delincuentes que aprovecharon del caos. Ese caos que muchos ahora se preguntan, ¿a quién le convenía? El gobierno tuvo su versión. Son los traficantes, son los narcotraficantes, son los Latin King criminales, son los correístas los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos. ¡Necesitamos escudos! El diálogo logró el cometido. Se derogó la medida y eso motivó pirotecnia y aplausos en la dirigencia social en todo el país. Pero quedaron muchas heridas, pérdidas y la incertidumbre económica de cómo se enfrentará la situación fiscal del Ecuador. Queda en evidencia una estructura deficiente de seguridad y el uso de la fuerza, y la advertencia de la existencia de grupos financistas del caos. Y una pregunta que flota. De que si ha terminado esto, pienso que no. Pienso que esto nos abre los ojos más bien para poder precisamente intensificar lo que es inteligencia, fortalecer el sistema de inteligencia de las instituciones, particularmente la de Fuerzas Armadas. El gobierno, a mi modo de ver, cedió, y si cedió es muy probable que por lógica y por dinámica del conflicto vuelvan a plantearse nuevas amenazas y nuevos hechos. Desde la noche del 2 de octubre hasta el 13 del mismo mes, Ecuador vivió una etapa de convulsión social inédita, con componentes vandálicos nunca antes vistos. Cuando finalmente volvió la calma, el recuento de los daños mostró un panorama desolador. Locales arrasados, personas a las que en muchos casos se les arrebató el patrimonio de toda una vida, y un país con peores problemas de los que tenía 11 días atrás. A continuación, una visión 360 a las víctimas de la paralización.
prácticamente nos quedamos en la calle, ingresan la turba y gente que en realidad no eran indígenas, porque como podemos apreciar en las cámaras, entran prácticamente a saquear y a deteriorar las cosas. Gritaban, por favor, que no lo hagan. Entonces nosotros, a la voluntad de Dios. No hay puerta, como usted ve. Mire, esto, ve, pero no mire todo, no hay nada. Hasta el que no era ladrón en ese momento se convirtió en ladrón. Hasta hace un año, César era empleado de una empresa en la que tenía un cargo ejecutivo. Tras 11 años de trabajo, había sido ascendido a jefe de una sucursal en Guayaquil y contaba con un sueldo que le permitía vivir cómodo y mantener a su familia. Por eso, cuando él habló de independizarse y convertirse en distribuidor externo de la empresa para la que trabajaba, no todos apoyaron su idea. Ese es mi sueño, eso es lo que quiero. También el crecimiento, obviamente, pero da gusto generar empleo, da gusto aportar, ¿no? Y eso fue lo que hicimos exactamente hace un año. César tomó su liquidación, la juntó a sus ahorros e instaló su negocio en Durán, en una pequeña plaza comercial ubicada dentro de una gasolinera. Yo asumía que un local en una gasolinera, y hasta cierto punto lo sigo pensando, es de las cosas más seguras que puede haber, ¿no? Porque es una gasolinera y movimiento 24 horas, pero lo que pasó era impensable. Cuando dice lo que pasó, se refiere a lo que todos vimos a través de redes sociales y medios de comunicación. Ay, Dios mío, se metieron al mercado, Dios santo, esto es un horror aquí, Padre mío. Dios mío, santo, mira ese poco de gente, Padre santo. Nos quedamos con gente de aquí al Minimar, que algunos tratando de hacer algo de guardia, de hacer algún tipo de trinchera para que no entren. Y más o menos habrán sido golpe de 11 de la noche. Llegó una turba siquiera de unas 40 personas. No eran indígenas, eran delincuentes. Llegaron por aquí, nos vieron y nos empezaron a tirar piedras. ¡La plata, muchachos, la plata! Estaban buscando inicialmente dinero. Nos tiraron piedras y nos sacaron corriendo hasta que cruzamos el carretero y nos fuimos. Y esto ya quedó abandonado. Yo tenía alrededor de 700 baterías acá. Al día siguiente vine y no encontré una batería. Tengo un montón de obligaciones que cumplir y al cumplir un año pasa esto que era inimaginable. En medio del caos, alguien que lo conoce logró tomar algunas baterías, esconderlas y devolvérselas al día siguiente. Con eso empezó a trabajar de nuevo. Mis pérdidas están más o menos en los $20.000. Banecuador me va a ayudar. Estoy agradecido con ellos. Se presentaron inmediatamente apenas sucedió. Es un crédito con facilidades de pago a largo plazo, son 5 años, pero para el evento que pasó un día voy a pasar 5 años pagándolo. Lo de César ocurrió en Durán, en una sola noche, el 7 de octubre. Lo del doctor Montes, en cambio, tuvo lugar en Quito, paulatinamente. Nosotros estamos ubicados frente a la Asamblea, en la Yahuachi y Gran Colombia. Cada día el edificio es una construcción solamente de vidrio. Entonces, cada día había alguna novedad. Había algún vidrio nuevo roto, había más rupturas, más daño, más destrozo. El día viernes, cuando ya rompen los vidrios de acceso anterior, prácticamente nos quedamos en la calle. Ingresan la turba y gente que en realidad no eran indígenas, porque como podemos apreciar en las cámaras, entran prácticamente a saquear y a deteriorar las cosas. En ese edificio funcionaba una clínica de 9 pisos. Había equipos de tomografía, de laboratorio, computadoras, historias clínicas y todo. Todo fue destrozado, robado, roto o simplemente destruido en el mismo lugar. Aquí también teníamos equipos, entre el vandalismo. Imagínense, estamos en un 5º piso. Se llevaron un digitalizador de equipo de rayos X que estaba en la planta baja. Ese equipo no es que se sustrajeron, porque enseguida lo lanzaron afuera y lo incendiaron.
El escritorio que teníamos aquí lo bajaron abajo, lo incendiaron. Miren, todavía existe perdigones aquí. Y si usted lo enfoca, mire cómo ha quemado. En este informe podríamos contar al menos 300 historias como la de César o la del doctor Montes, porque esa es la cifra de personas a las que Banecuador ha contactado por algún tipo de afectación. El banco ha concedido créditos de emergencia para que las personas que resultaron directamente afectadas tengan herramientas de recuperación. Es como haber vivido un pequeño terremoto como el 16 de abril. Negocios, banca cerrada, negocios cerrados, flujos destruidos, negocios robados, vandalismo, incertidumbre. O sea, en ese momento, imagínate la banca no es que te sigue financiando, frena todo, todo se frenó. Y en función de eso, tú tienes que entrar como ya economía, como país, como gobierno, a ver cómo te vuelves a reactivar a esa gente, sobre todo a los más afectados y sobre todo a los que al sector que nosotros nos ocupamos, que es el micro, ¿no? Obviamente, esos préstamos tienen condiciones más blandas que las de un crédito normal y pueden ser pagados en un plazo de hasta 10 años. Pero además podría ser que los afectados tuvieran otra vía para recibir algún tipo de compensación. Lo que estamos buscando ahora es iniciar acciones dentro del marco legal, ¿no? Dentro de lo que nuestro ordenamiento jurídico permite. Primero que nada, investigar, ¿no? Movilizar a la Fiscalía para que investigue y se determinen las responsabilidades civiles y penales. ¿Bajo qué cargos uno podría comenzar algún tipo de demanda? ¿Qué tipo de delitos se imputaría? Tenemos los daños directos que deben ser reparados, daños físicos al local, daños a las personas que viven en el local. En la otra figura es el daño emergente y el lucro cesante. Hubo personas que tenían negocios que estaban directamente vinculados al turismo, por ejemplo. Sé del caso de un señor que se vio afectado con un hotel en el que le cancelaron todas las reservas por motivos de este paro nacional. Él podría demandar, me van a decir que no existe precedente, me van a decir que es complicado, pero para eso estamos los abogados. Hasta ahora nos hemos centrado en las víctimas directas, en las personas que perdieron patrimonio o dejaron de ganar el sustento diario a causa de la protesta. Pero el daño va más allá. El presidente del directorio de Banecuador comparaba lo que ocurrió con un pequeño desastre. Porque en realidad los afectados no son solo esos 300 a los que Banecuador contactó. Las víctimas suman 17 millones. Nosotros tenemos una paralización de 12 días que se afecta el comercio, se afecta en ciudades importantes como Guayaquil, Quito, Cuenca, las ciudades más pequeñas, playas o en el oriente, etc. Vemos que la afectación es importante y es a nivel de país. Hablábamos, y estas medidas, mejor dicho, hablaban de una reducción de un déficit fiscal en cerca de 1.400 millones de dólares con la eliminación de los subsidios. Ahora sumamos a ello casi entre 1.600 a 1.800 millones, la primera cifra de la pérdida por haber paralizado el país 12 días. Y una consecuencia más, o mejor dicho, una realidad que quedó al descubierto durante los días de protesta. Mire, la policía no puede contener, hasta yo peligro parando mi moto por grabar esto. Pana, ¿qué pasó? La gente te tiró piedra por robarte. Te asaltaron, miren señores, le asaltaron. El nivel de violencia escondida que existe en Ecuador. Esa violencia que se desató paralelamente a la protesta y que tomó por sorpresa a todos, incluidas las mismas fuerzas del orden. En parte diría que sí, porque no se advertía que la comunidad salga a robar a su propia comunidad. El general Ortega está refiriéndose a esto, a lo que pasó en Guayaquil. Bueno, este comportamiento inusual en estos territorios viene dado de incivilidades que presenta la comunidad, que presenta la juventud acá. No hay un respeto a la ley, no hay un respeto a su propia comunidad. Esas se llevaron allá también. Los hijos salen a manifestarse y tienen el respaldo de los padres. Padres e hijos haciendo desmanes, haciendo disturbios, generando vandalismo. Tomando como ejemplo la perimetral. La gente se apostó en las vías
solo por destruir a los vehículos. ¿Qué culpa tenía un ciudadano común que iba circulando por ahí, se le atravesaban 20, 30 personas y el objetivo era romper todos los vidrios, romper todos los faros y que siga? Esa forma de protesta no tenía ninguna orientación, sino simplemente generar vandalismo. ¿Por qué? Bueno, para entender esto hay que descentrarnos un poco, descentrar el foco de los saqueos en sí. Primero, que no es exclusivo de Guayaquil el fenómeno, ni de Ecuador, ¿sí? Se ha estudiado mucho en la literatura académica este tipo de fenómenos, de comportamientos sociales que se dan en situaciones de crisis social, de convulsión. Como una persona va con un televisor, lo lleva al hombro y ustedes pueden ver ahí sin ningún tipo de escrúpulo. Mira, aquí está la tienda BCDIN, ustedes la pueden ver cómo ha sido descerrajado su ingreso principal y la gente entra y sale con algún tipo de mercadería, con algún tipo de ganancia, ¿no? Algún tipo de provecho, como están sacándolo. Mira, ahí tenemos una lavadora que está siendo subida a uno de estos vehículos. Lo vamos a hacer con bastante cuidado. Cacha, Floppy, mira, le prendieron fuego ahí, no queda nada acá. Mira cómo están sacando los autos, mira. Mira, y con fuego adentro ya. Huevón, están prendiendo adentro el local. Oh. Luego de desastres naturales, en situaciones de combate, de guerra, de conflicto armado, después de ataques raciales, después de decisiones judiciales que afectan a una minoría. Hay un montón de casos en el mundo y en la historia que son propicios a que suceda esto, ¿no? Junto con la protesta legítima con respecto a alguna medida que se considera opresiva, violenta. Ver el contexto histórico, político, económico de las sociedades donde se da el saqueo. Esto se llaman factores, digamos, preexistentes o permanentes. Este modelo injusto, ¿no?, donde hay inequidad, o sea, injusticia social. Esto está estudiado bastante en la literatura académica. Lo que está de fondo, hay situaciones de injusticia social, inequidad entre los que más y menos tienen, focos, cinturones de pobreza, de miseria, una sociedad de consumo, ¿no?, donde lo que se privilegia es el consumir, el individualismo, el competir. No es posible predecir, como ni en Ecuador, ni en Guayaquil, ni en ninguno de los países donde ha pasado, en qué lugar va a pasar. Lo que sí podemos predecir es que va a pasar en lugares pobres. Predecir que va a pasar en lugares pobres quiere decir que puede pasar otra vez, y la policía lo sabe. Bueno, esta es una experiencia aprendida. Ahora tendremos que también mirar dentro de nuestros factores generadores de inseguridad a estas amenazas y riesgos que se pueden presentar a la seguridad aquí en Guayaquil, motivado por cualquier tipo de problema que atañe a la ciudad. Aunque él, psicólogo social, dice que si queremos pensar en soluciones, el remedio no pasa únicamente por la parte policial. En absoluto, ¿sí? Cualquier análisis que diga que la solución para prevenir o disminuir la posibilidad de saqueos es más represión o una represión más severa cuando sucede, en opinión de, bueno, desde la mirada de la psicología social y este tipo de teorías está bastante despistada ese análisis, o muy limitado, digámoslo así, ¿sí? El problema de fondo son estructurales. ¿Cómo disminuir la probabilidad de que se den saqueos? Porque no se puede con ciencia cierta decir que no van a suceder. Pues yo diría primero construir un modelo de país y de ciudad, repensar el modelo de ciudad para que sea incluyente, esté basado en la justicia social, no en la exclusión, en cinturones de miseria, ¿sí? Los medios de comunicación tienen un rol muy importante, ¿sí? Como ustedes en este momento veo que están intentando analizar la situación, pero hay que hacerlo de forma muy ética, ¿no? Por ejemplo, se pueden, a través del establecimiento de agenda, del priming, del encuadre, ¿verdad?, plantear como que los saqueos deslegitiman la protesta, ¿no? Cuando ustedes lo tienen muy claro, como me lo han dicho, de que no es así, ¿no? Es un fenómeno más complejo. También los medios pueden reforzar estereotipos, como que los pobres son peligrosos, la pobreza es peligrosa, ¿no? O el pobre es pobre porque quiere, o son simplemente unas personas desajustadas, individuos desajustados. No es así, es un análisis muy limitado eso de ahí, ¿sí? Mientras tanto, en las zonas vulnerables, en las que después de esos 12 días la violencia volvió a esconderse, la normalidad ahora se siente diferente. Ahora creo que esto va a quedar como un ejemplo. Ya cuando algún paro haya, enseguida viene el saqueo. Hasta el que no era ladrón en ese momento se convirtió en ladrón. Nosotros aquí con mis compañeros y con mis compañeras con temor que se nos metan
Más que todo no por lo que nosotros tenemos aquí, sino más que todo por nuestra seguridad. Y si alguien ataca, si alguien coordina que cientos de personas violentas ataquen a un sector de la población, estas personas tienen que rendir cuentas de sus actos y en este caso en particular hay personas ya a órdenes de la justicia para explicar sus decisiones. Eso es lo que le corresponde hacer a un Estado, eso es lo que corresponde en un Estado de Derecho y solamente eso es lo que permite que estas cosas no se repitan. En total, hubo más de 1.300 detenidos. La policía ahora recorre constantemente las zonas en las que se registraron saqueos y la gente ha vuelto a trabajar. Hasta podría decirse que la calma ha vuelto. Aunque ahora sepamos que ahí, debajo, la violencia duerme y que en cualquier momento puede volver. Las jornadas de paralización y violencia que se vivieron en varios puntos de Ecuador dejaron destrucción, pérdidas económicas y la obligación de plantearnos muchas interrogantes. ¿Hasta qué punto eran válidas las reclamaciones? ¿Hubo un plan desestabilizador que sigue un libreto detrás de lo ocurrido? Visión 360 continuará hurgando entre lo que dejó el paro nacional. A continuación, un adelanto de los temas que veremos en los próximos programas. Estamos en pie de lucha, compañeros. ¿Está secuestrado o está luchando con el pueblo? Mi padre siempre soñó ver diferente y siempre dijo de que algún momento algún hijo de los pueblos indígenas llegará a ser gobierno y yo creo que hoy es el momento. Tendremos que caminar juntos. ¿Llegar al gobierno a qué se refiere? ¿A la presidencia? Eso quiere decir de gobernar el territorio, porque el Ecuador es territorio de los pueblos indígenas. Ayuden, señores de los medios. Está todo paralizado. Esto está haciendo el gobierno porque no quiere que sepa el mundo lo que nos está asesinando al pueblo. Unido a la FEI, en realidad serían 4 organizaciones de indígenas nacionales. No es que el movimiento indígena es uno solo, orgánico. Hay divisiones, hay diferencias y la posición, digamos, de las diferentes organizaciones indígenas nacionales ha variado de acuerdo a los gobiernos, ¿no? Cuando acudimos a Panzaleo, ya la gente comienza a decir, viva Correa, ¿qué hace aquí esta anticorreísta? ¿Por qué ahí no hicieron exactamente lo mismo? Porque estaban dándose cuenta de que no eran ustedes, ¿no? Que eran otras personas las que estaban tratando de hacer vandalismo en la Contraloría. Es que decir que hay infiltrados, hay vandalismo, no es cierto. Es el pueblo ecuatoriano que estaba indignado. Yo sí le quiero decir así clarito. Usted está ahora en esta mesa de diálogo con todos los movimientos y representando todos los movimientos indígenas. Es decir, que todo lo que pase ahora en temas de política económica también va a ser responsabilidad de la organización. ¿Ustedes van a tomar responsabilidad de lo que le pase económicamente al país? Nosotros no queremos ser responsables de lo que pase. Queremos ser garantes del cambio. Queremos responder las verdaderas realidades del país, ¿no? Dar propuestas, ¿no? Y el gobierno tiene que tomar decisiones. Nuestro sistema ecuatoriano es muy bueno. Lamentablemente, pues, si no lo hice aquí, fue porque no se abrió al tiempo que yo estaba buscándolo,
primer punto. Y segundo punto, creo que hubiera tenido muchos problemas económicos, porque acá las maestrías son mucho más caras, al doble. Entonces, yo creo que ese hubiera sido también una parte muy fundamental para yo decidirme para irme a Perú, a pesar de ser algo sacrificado. En Ecuador hay una cantidad muy notoria de estudiantes que cursan su formación de posgrado en el extranjero. Concretamente, hay un porcentaje significativo de los títulos registrados en el Ecuador, en el Sistema Nacional de Información, que son registrados en el extranjero. Tenemos aproximadamente 15.800 títulos. Las universidades ecuatorianas estamos sometidas a unos procesos de exigencias de requisitos que impiden cualquier tipo de oferta actualizada que pueda satisfacer la diversidad de intereses de las personas que hoy necesitan una maestría. Cada una de las instituciones de educación superior del país tiene esa autonomía y por lo tanto cada una de ellas presenta una oferta, ¿verdad?, indicada para poder cubrir la demanda que tiene el sector de la educación de cuarto nivel en el país. Por lo tanto, nosotros consideramos que la autonomía responsable es la que permite identificar. Creo que estas oportunidades son interesantes para analizar cómo estamos funcionando y cómo podemos funcionar mejor. Evidentemente, como Consejo de Educación Superior, siempre podremos mejorar los procesos. La oferta académica no depende del Consejo de Educación Superior, sino de las propias instituciones, universidades, escuelas politécnicas. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Seguimos adelante. Hoy me levanté con amor a la patria y a mi familia que me llena el alma. Y con fe llevo el trabajo en mis manos, acariciando el campo que en las uñas llevamos. Por eso, bendito Dios, escucha esta nación y no dejes que a sus hijos se les nuble el corazón. No, 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 todos unidos lo tenemos que lograr. Y la única manera es dejando de pelear. No, 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 no tiene que ser así. No, 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 no tiene que ser así. No, 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 no tiene que ser así. Todos somos hermanos. No, 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 no tiene que ser así. No, 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 no tiene que ser así. No, 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 no tiene que ser así. Todos somos ecuatorianos. Ecuatorianos. Sé que juntos lo logramos y las piedras dejamos. Sé que es duro que los mismos se aprovechen del destino y de pobres hagan ricos diciendo que son amigos. ¡Hey! Cuando es un vil ladrón, que te saquen de tu casa engañando tu conciencia, quitándote la paciencia de tu noble corazón. A eso sí que no, señor. Y aunque ven los uniformes a los ojos, ves hermanos, tienen los mismos latidos, la bandera tricolor. Porque somos Ecuador. No, 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 no tiene que ser así. No, 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 no tiene que ser así. No, 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 no tiene que ser así. Todos somos ecuatorianos. Ecuatorianos. Sé que juntos lo logramos y las piedras dejamos.